En esta clase vamos a resolver el siguiente problema. El problema nos dice, el sistema mostrado se encuentra en equilibrio. Calcule el peso WA si el peso WB es de 200 Newton. Entonces tenemos acá el peso de este bloque. Con ese dato debemos calcular el peso WA sabiendo que todo está en equilibrio. Significa que nada se mueve. Además tenemos un plano inclinado que es de 53 grados. Primer paso para resolver este tipo de ejercicios. En principio siempre colocamos datos. Ahí está, y los datos deben estar en el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos este dato, WB, que es de 200 Newton. Newton es del Sistema Internacional. Más tenemos un ángulo del plano inclinado, al cual le podemos llamar alfa, 53 grados. Puede ser cualquier letra griega, pero he decidido colocarle alfa. Bueno, ahora el peso A, que es lo que estamos buscando, nuestra incógnita. Una vez verificados nuestros datos, pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El diagrama de cuerpo libre, por sus siglas DCL. Cuando tenemos dos cuerpos en un sistema de fuerzas, pues se deben realizar dos diagramas de cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? En trasladar a nuestros objetos de estudio a un sistema de coordenadas. Pues empecemos. Primero para el cuerpo A, y aquí vamos a realizar también para el cuerpo B. ¿Entendido? Pues bien. Entonces trazamos nuestro sistema de coordenadas. Si el plano es inclinado, también nuestro sistema de coordenadas va a ser inclinado. Por lo tanto, se va a ver como en la figura, de esta manera, ¿no? Así y así, más o menos. Este es el eje de las X y este el eje de las Y. Para el otro cuerpo, el diagrama de cuerpo libre va a ser perfectamente horizontal y vertical, ya que está colgando en una línea perfectamente vertical. Entonces, va a ser de esta manera, el eje X y el eje de las Y. Bueno, a continuación identificamos todas las fuerzas que están actuando. Pues en principio empezamos por el cuerpo WA, ¿no? En línea recta, siempre para abajo, está el peso, representado por la letra WA en este caso. Bueno, lo traslado eso al diagrama de cuerpo libre. Ahí está el peso WA, perfectamente en línea recta para abajo. Pero acá podemos ver que este vector fuerza está en medio de los ejes de coordenadas y no lo podemos operar si está así. Por lo tanto, necesariamente debemos repetir este ángulo en el sistema de coordenadas para poder proyectar las fuerzas. Para eso nos ayudamos con una regla, en este caso una escuadra, la cual que nosotros podemos utilizar de diferentes formas. Observen, por favor. Entonces tengo mi escuadra, yo la agarro por acá y yo digo el ángulo de inclinación se encuentra acá en la punta de esta escuadra, ¿no? Perfectamente. Llevo la escuadra al sistema de coordenadas y conociendo que el ángulo está acá adelante, en la punta de la escuadra, entonces yo puedo asegurar lo siguiente. El ángulo se encuentra acá, aquí sí, aquí no, y aquí sí, intercaladamente. ¿Eso por qué? Por propiedades de ángulos y rectas. Entonces, repito, el ángulo se encuentra en esta punta, aquí sí, aquí no, y aquí sí. No importa si el ángulo de inclinación no iguala, ¿no?, el de la escuadra con nuestro sistema de coordenadas, pero la idea tiene que estar ahí, ¿no? Por lo tanto, podemos asegurar que el ángulo está en el eje vertical Y. Aquí sí, aquí no, y aquí sí. Aquí está el ángulo alfa que representa los 53 grados. Muy bien, entonces puedo guardar mi escuadra y después ir proyectando esta fuerza en los dos ejes. Primero en el eje de las X, proyectamos para poder operar, y posteriormente en el eje de las Y. Bueno, esto se hace con líneas segmentadas de este tipo, más o menos así, y obtenemos las componentes de este vector peso A en X y en Y, ¿no? Ahora, por regla de básicas de trigonometría podemos asegurar que se forman pequeños triángulos rectángulos, pero para acelerar esta parte vamos a decir que donde choca el ángulo vamos a aplicar la función coseno para hallar esa componente. Entonces esto va a ser WA por coseno de ese ángulo alfa. Y donde no está el ángulo, siendo el cateto opuesto, vamos a aplicar WA, la función seno, por el seno del ángulo. Entonces, como de memoria y como técnica, podemos asegurar que donde choca el ángulo aplicamos la función coseno y donde no está el ángulo, la función
seno. De esa manera, cualquier ejercicio ya como de memoria podemos utilizar esta descomposición con las funciones trigonométricas básicas. Muy bien. Ahora, otra fuerza que se genera inmediatamente cuando un cuerpo está apoyado en una superficie es la fuerza de reacción normal, que es aquella fuerza que siempre forma 90 grados con el plano, siempre, la fuerza de reacción normal. Ahí está, lo proyecto en el diagrama de cuerpo libre de esta manera. Bueno, ¿y qué más? Siempre que hay una cuerda, y esa cuerda está sometida a diferentes fuerzas, como los pesos de estos dos bloques, se presenta la fuerza de tensión en esa cuerda. Por lo tanto, la fuerza de tensión estaría representado en este sentido, que es esa fuerza que relativamente está manteniendo al cuerpo y está evitando de que el cuerpo resbale. Por lo tanto, yo lo proyecto acá. Ahí está la tensión en este sentido. En fin, ya están todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Ahora vamos a analizar el siguiente cuerpo. El cuerpo B, que tiene su peso B. Para abajo, toda la vida en línea recta vertical con dirección hacia el centro de la Tierra se encuentra su propio peso, que está representado por la letra WV. Bueno, este cuerpo no está apoyado sobre ninguna superficie, así que no hay fuerza de reacción normal. Está perfectamente colgando. A la izquierda y a la derecha no hay fuerzas porque no nos muestra que alguien está empujando o jalando el cuerpo. Por lo tanto, la única fuerza que está en sentido opuesto a este peso es la tensión de la cuerda, que es idéntica a la otra tensión, solamente cambia de sentido por el lugar donde se encuentra. Entonces, siempre que hay una cuerda, hay tensión, y la tensión se repite en todo el largo de la cuerda. Porque la cuerda no está cortada ni nada por el estilo. Bueno, ahí está, es la misma tensión, repito, solamente cambia de sentido. La cuerda no está cortada, por lo tanto la tensión es similar en todo el tramo de la cuerda. Bien, las únicas fuerzas que están en el bloque B son la tensión y su propio peso. Bueno, ya están todas las fuerzas identificadas. Por lo tanto, el paso del diagrama del cuerpo libre está terminado. Ahora podemos pasar al siguiente paso, que se llama sumatoria de fuerzas. En principio vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el bloque A y posteriormente para el bloque E. Realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje X para el bloque A, que es igual, acá me olvido la F, a 0. Ahí está, de fuerzas en eje X es 0. 0, ¿por qué? Porque todo está en equilibrio, no hay movimiento, no hay aceleración. Y aquí se va a formar la ecuación número 1. Bueno, las fuerzas que apunten para la derecha van a ser positivas y para la izquierda negativas. La tensión positiva menos WA por el seno del ángulo alfa, negativa porque apunta para la izquierda. Y son las únicas dos fuerzas que se encuentran en el eje de las X. No hay más fuerzas. Muy bien. Entonces, coloco acá igual a 0. Ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0, también por la misma condición de la estática, y se va a formar la ecuación 2. Las fuerzas que apunten para arriba positivas y las que apunten para abajo negativas. Para arriba pueden observar que está la normal y para abajo el peso por el coseno del ángulo alfa. Para arriba normal menos WA, que es el peso por coseno de alfa, igual a 0. Ahí están las dos fuerzas. Las dos ecuaciones para el cuerpo A. Ahora vámonos con el cuerpo B. Y de la misma manera vamos a realizar su sumatoria de fuerzas, pero solamente en el eje de las Y, porque en el eje de las X no hay fuerzas. Entonces en el eje de las Y igual a 0 y se va a formar la ecuación número 3. Para arriba está la tensión positiva y para abajo está el peso B negativo, WB igual a 0. Por lo que pueden apreciar, se forman 3 ecuaciones. De esas 3 ecuaciones debemos resolver y obtener el peso WA. Entonces, el último paso para resolver esto se llama matemática.
que consiste en resolver esas ecuaciones. En la parte de matemáticas resolvemos las ecuaciones. En principio empezamos por la incógnita. Nuestra incógnita es el peso. El peso se encuentra en la ecuación número 1. Para calcular el peso A necesitamos del ángulo y necesitamos de la tensión. Verificamos que el ángulo sí lo tenemos, en cambio la tensión no lo tenemos. La tensión se encuentra en la ecuación número 3. Por lo tanto, en principio tenemos que hallar la tensión, posteriormente sustituir en la ecuación 1 y finalmente despejar y obtener el peso A. Ese es el plan y eso es lo que se realiza. Entonces colocamos acá de 3, es decir, de la ecuación 3, despejamos tensión. Muy bien, y una vez despejando podemos apreciar acá que el peso B está restando, le mandamos al otro lado a sumar, por lo tanto va a quedar así: tensión igual al peso B, de restar a sumar. ¿Y qué pasó con el cero? El cero es neutro para la suma o para la resta, simplemente desaparece. Entonces podemos concluir que la tensión es igual al peso B. ¿Y el peso B cuánto es? El peso B es 200 Newton. Entonces sustituimos la tensión en la ecuación 1. Rápidamente sustituimos tensión en ecuación 1 y bueno, copio acá la ecuación 1 y donde está la tensión yo coloco peso B menos peso A por el seno del ángulo alfa igual a 0. Entonces el peso B ya lo conocemos, entonces ahora simplemente despejamos el peso A. Coloco aquí, despejamos WA. Muy bien, el que está restando pasa al otro lado a sumar y va a quedar en este lado peso B igual a peso A por el seno del ángulo alfa. Bueno, como estamos buscando el peso A, estamos despejando el mismo. El seno que está multiplicando con el peso A va a pasar a dividir y va a quedar acá peso B entre el seno de alfa igual al peso A. Pero en matemática nos enseñaron que no es tan correcto despejar hacia la izquierda. Nosotros entonces simplemente para despejar a la derecha vamos a dar la vuelta a toda la ecuación, que no va a afectar el resultado por supuesto, y de esta forma el peso A va a ser igual, peso A igual al peso B entre el seno del ángulo alfa. Pueden observar que solamente he dado la vuelta a la ecuación, nada más. Bueno, finalmente ya tenemos la expresión que nos va a ayudar a determinar el peso A que tanto estamos buscando. Ahora simplemente nos queda sustituir los valores numéricos. Por lo tanto, sustituimos datos. Peso A va a ser igual al peso B, que es 200 Newton, y sobre el seno del ángulo alfa, que es 53 grados y que corresponde al plano inclinado. Pues bien, ahora simplemente sacamos la calculadora científica y realizamos esa operación, ¿no? Así va a estar 200, abajo está seno de 53. Igual, entonces el resultado es 250,43, redondeando a 2 decimales. Colocamos acá, peso A igual a 250,43 Newton. ¿Por qué? Porque es una fuerza, ya saben, el peso también es una fuerza. De esta manera podemos determinar el peso A. Bueno, espero les haya servido y se haya comprendido. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Chao a todos.